Bueno, son las 7 en punto de la noche. Estamos iniciando grabación. Profesora Correcto. Adriana, perfecto. Bueno, pues muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta charla número 5 del ciclo de conferencias sobre investigación de la maestría en educación. Para nosotros es un gusto que estén conectados. Sabemos que en el camino van a ir uniéndose más estudiantes y profesores e invitados externos en el camino. Y para dar un poco de contexto, la maestría en educación, en concordancia con la internacionalización del currículo, ha generado esta propuesta para este año de lograr cada mes una charla con un invitado externo, puede ser nacional o internacional, y están avaladas por cada una de las 7 sublíneas de investigación. Este mes de mayo le corresponde el liderazgo a la sublínea de autorregulación del aprendizaje y la charla específicamente va orientada a ese eje temático. Entonces, agradecemos mucho su asistencia. En el camino, mediante el chat, voy a ir compartiendo una lista de asistencia para que por favor agreguen sus datos. Es un forms bastante sencillo, solo indican su nombre completo y cuál es su rol. Y eso sería todo. Muchas gracias por su asistencia. Les cedo la palabra entonces a la líder de la sublínea de autorregulación del aprendizaje, la doctora Adriana Huertas. Dani, muchas gracias por tu presentación. Bienvenido, profesor Omar López. Muchas gracias por atender pues, a esta invitación de la maestría en educación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Entonces, buenas noches para todos los estudiantes y profesores que nos acompañan en este ciclo de conferencias. Como ya se mencionó, esta es la quinta conferencia que logramos tener pues, en esta gran organización de la maestría. Hemos podido escuchar a varios expertos en diferentes dominios del conocimiento y hoy nos acompaña el doctor Omar López de la Universidad Pedagógica Nacional. El doctor Omar es profesor de planta e investigador senior reconocido por MinCiencias. Él es ingeniero y licenciado en mecánica, es magíster en tecnologías de la información aplicadas a la educación y doctor en educación. Y es allí en donde desarrolla su tesis doctoral, en donde profundiza sobre el tema de la autorregulación en un trabajo que se denominó Aprendizaje autorregulado, estilo cognitivo y logro académico en ambientes computacionales. Él cuenta con 30 años de experiencia en educación superior. Ha dirigido más de 20 trabajos de maestría y 7 tesis doctorales en el doctorado interinstitucional en educación. Ha sido parte de diferentes comités de evaluación de maestría y de doctorado y cuenta con más de 50 trabajos de alto impacto relacionados con autorregulación del aprendizaje en los que podemos encontrar artículos, libros y programas computacionales. Teniendo presente pues los anteriores aspectos, el doctor Omar López es un referente nacional e internacional en el tema de la autorregulación del aprendizaje y para nosotros es un privilegio tenerlo el día de hoy en la maestría. Le agradecemos al doctor Omar su tiempo, su gentileza por aceptar acompañarnos el día de hoy en este ciclo de conferencias de las sublíneas de la maestría. Entonces, ya con este preámbulo, nuevamente, pues le agradecemos enormemente haber aceptado la invitación y le cedo la palabra. Doctor Omar, muchas gracias. Muchas gracias, Elena, por esa presentación. Bueno, pues buenas noches a todos y todas. Voy a compartir pantalla en este momento. Entonces, pues creo que ya está Sí, señor. la presentación. Bueno, Sí, señor. este trabajo, esta exposición voy a tratar de ser lo más sintético posible, porque el tiempo es muy corto y realmente es un tema que es muy apasionante y se demoraría muchas horas uno trabajando. Le estoy explicando lo que hemos hecho. Doctor. ¿Nos escucha? ¿Aló? ¿Sí me escuchan?
Ya, ahora sí, ya volvió, doctor Omar. Vemos la presentación y ya lo escuchamos. Ok. Entonces vamos a empezar a hablar un poco qué es la regulación, que fue un término que se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo y cómo evolucionamos un poco en el contexto educativo. Este término de regulación o autorregulación, digamos, se ha venido trabajando propiamente desde la psicología. En la psicología, pues, digamos así, se habla de que la regulación es mantener una variable en un valor determinado bajo la presencia de diferentes amenazas siempre que estén en nuestro contexto. Este valor o esta variable que nosotros necesitamos mantener casi siempre se llama una meta de aprendizaje en el contexto, digamos, académico. En el contexto de la psicología, eso anteriormente se llamaban las metas. No eran metas de aprendizaje, sino las metas que las personas tenían para lograr ciertos estados deseados. Entonces, cuando una persona quiere lograr o tener algún tipo de evento deseado, pues empieza toda una serie de mecanismos, no solamente cognitivos, sino conductuales y procedimentales, pues para lograr lo que uno desea. Este tema era muy estudiado básicamente en los deportes. Entonces, si yo quiero ser un excelente, no sé, bueno, jugador de tenis, entonces mi estado deseado ser un campeón. Entonces, para lograr ser campeón, pues yo tendría entonces que entrenar mucho, tener un buen entrenador, foguearme no solamente a nivel nacional, sino internacional, tener, digamos, así un horario de entrenamiento, digamos, específico y tener de pronto una dieta específica. Entonces, todo eso, digamos, ese es el estado que yo quiero, deseo ser campeón. Y entonces, hacer una planeación exhaustiva para lograr llegar a ese estado. profesor Omar, se le fue el audio. No sé qué pasa. Ah, ya, otra vez, ya volví. ¿Sí? Listo. Entonces, digamos, esto siempre ha ido evolucionando y se ha llegado, digamos, en ese entonces, en términos generales, que la autorregulación es un equilibrio flexible entre las capacidades que tiene el sujeto y las oportunidades que le brinda el contexto. Las personas siempre se regulan o hacen una planeación de acuerdo con el contexto en el cual se encuentran. Entonces, el contexto, digamos, ha sido una parte clave en todo este proceso de la regulación de los sujetos. La regulación tiene unas características muy interesantes e importantes ya a nivel, digamos así, en términos generales, y esto nuevamente se trabajó mucho en la psicología social. Estas características generales de las personas que se regulan para lograr estados deseados parten de una iniciativa personal de la persona, pues obviamente del sujeto, ¿sí? Ese sujeto se caracteriza porque es muy perseverante para lograr ese estado deseado y nuevamente la adaptabilidad, o sea, dependiendo del contexto, se adapta fácilmente a cualquier contexto en el cual se encuentre. Esto que les comento a ustedes, lo trabajaron mucho en la teoría social cognitiva de Bandura. Bandura, digamos así, tiene varios elementos importantes que fueron los primeros que empezó a hablar, digamos, en psicología, a qué se le puede llamar autorregulación. En estos supuestos, de acuerdo con la teoría social de Bandura, tiene tres supuestos básicos. Es un modelo de reciprocidad triádica. También se habla del aprendizaje vicario y en activo y de unos subprocesos para que se dé esta autorregulación. ¿Sí? Vamos a hablar de cada uno de ellos en qué consiste para luego así llegar a lo que es la autorregulación del aprendizaje. El modelo de reciprocidad triádica básicamente tiene en cuenta tres elementos. Son elementos personales del sujeto, unos elementos conductuales y unos elementos ambientales. Es decir, que la autorregulación es una interacción entre estos tres elementos. Nuevamente,
aspectos personales del sujeto que tienen que ver con la parte cognitiva, con la parte motivacional. Y en la motivación, Bandura propone un constructo muy interesante que se llama la autoeficacia, que son las creencias que nosotros tenemos de las personas respecto al desarrollo de una tarea. Lo ambiental juega un papel determinante en la autorregulación, o sea, el ambiente o el contexto en el cual se desarrolla la autorregulación puede favorecer o puede limitar esa autorregulación. Y ya lo vamos a ver un poco en el contexto académico cómo sería. Y lo conductual, pues hace referencia básicamente a, digamos, un poco las características de organizar yo mi escenario y buscar apoyo social. Entonces, estos elementos articulados entre sí le permiten a las personas de una u otra forma regular su comportamiento, su conducta para lograr esos estados deseados. Cuando uno empezó a estudiar esto mucho fue con los deportistas, ¿sí? Ellos cómo es que se regulan para pues lograr tener éxito pues en sus diferentes deportes. Lo otro que también tenía, Bandura empezó a trabajar fue lo que se llama aprendizaje en activo, ¿sí? Y el aprendizaje en activo, digamos, hay personas que de manera espontánea, ¿sí? Sin necesidad de recibir ningún tipo, digamos así, de ayuda o entrenamiento específico sobre autorregulación, ¿sí? Desarrolla estas capacidades de manera pues, muy especial, ¿sí? Entonces las personas desarrollan esas capacidades a través de las experiencias que tienen, ¿sí? Entonces hay personas que son muy exitosas, no solamente en el campo deportivo, sino también puede ser en el campo empresarial, en el campo comercial, en el campo económico. Y si uno estudia con ellos o se entrevista, pues son personas que de pronto, por iniciativa propia o de manera espontánea, desarrollan unas capacidades pues, que son súper especiales y que se pueden catalogar como autorregulación. La otra forma de la autorregulación es el aprendizaje vicario. Ese aprendizaje vicario tiene varias características importantes que detectó Bandura y la colocó como una estrategia de llegar a la autorregulación. Son básicamente 4 aspectos importantes. El aprendizaje vicario es cuando yo quiero aprender a ser una persona autorregulada en lo que sea, en el deporte, en la parte económica, en la parte de finanzas, en la parte de emprendimiento, en lo que y obviamente en la parte educativa. Entonces el aprendizaje vicario tiene que ver es cuando yo observo a un par, ¿sí? Que es exitoso y trato de imitarlo. Entonces el aprendizaje vicario es cuando yo ya empiezo a montar una estrategia especial para lograr ser similar a una persona, digamos, muy competente. Entonces, voy a poner acá el ejemplo de fútbol. Entonces, si yo quiero ser un excelente jugador de fútbol, pues yo tengo que coger a un modelo. El modelo para mí puede ser Cristiano Ronaldo, puede ser, no sé, Messi o algún jugador colombiano, ¿sí? Luis Díaz o el que sea. Entonces, si yo quiero un poco ser exitoso como ellos, entonces empiezo con un proceso de observación. ¿Qué es observación? Es verlo a él cómo juega, verlo cómo gambetea, verlo cómo se mueve en el campo, verlo cómo hace los pases, para poder yo imitarlo, que viene la segunda etapa, que es la de imitación, ¿sí? Entonces, yo lo observo, lo grabo al señor, no me pierdo los partidos, lo observo y siempre estoy mirando cómo son los movimientos de él, cómo es que gambetea, bueno, y entonces empiezo a imitarlo. Imitarlo es pues, simplemente hacer cosas parecidas a las que él hace. Luego de esa imitación, ejercería yo un proceso de autocontrol. O sea, yo empiezo a grabarme de pronto o que me graben para mirar, porque pues yo a veces no me puedo observar, entonces una grabación me permite a mí de pronto automonitorearme y mirar si estoy haciendo las gambetas o si estoy disparando los tiros como él lo hace o estoy cabeceando de la manera que él lo hace. Entonces hago una etapa de autocontrol. Esta etapa de autocontrol es una autoobservación que uno hace. Después de que uno, dice Mando, después de que uno hace esa etapa, primero observa el modelo, lo imita, hace una etapa de autocontrol que es, digamos así, imitarlo lo más posiblemente que se pueda, lo mejor posible que se pueda. Ya después
si yo igualo ese modelo, puedo hacer una etapa de autorregulación propiamente dicha, que es separarme un poquito de ese modelo y yo ya le coloco como mi toque personal. Esta estrategia de aprendizaje vicario la propone Bandura, que en la medida en que hay gente que se autorregula de manera espontánea, ¿sí? Sin necesidad de ningún tipo de aprendizaje, pero hay otras personas que sí lo pueden hacer a través de una estrategia pedagógica o didáctica y propone esta manera como un medio para que las personas puedan llegar a autorregularse. Eso lo hacían muchos los deportistas, los gimnastas más que todo. Tenían un modelo, lo grababan, ellos cuando empezaban a imitarlo, se grababan para mirar si estaban haciendo muy bien pues toda la parte de la gimnasia y para afinar, y después de que lograran copiar un modelo, ya le metían su toque personal y ya se autorregulaban, y era una manera una manera muy especial de lograr estas capacidades de autorregulación. Bandura también detectó que habían como 3 subprocesos súper importantes para que las personas se autorregulen. Y la primera es la autoobservación. La autoobservación es el monitoreo, que se llamaría en psicología educativa. Es que uno tenga la capacidad de observar su propia conducta, ¿sí? Esta observación se hace teniendo en cuenta los estados deseados o la meta que yo me propongo. Entonces, las personas que se autorregulan se están siempre autoobservando, autochequeando si lo que dijeron que iban a hacer lo están haciendo o no. Entonces, él decía que la autoobservación es un aspecto, pues un subproceso súper clave para que las personas se autorregulen. Si una persona no se autoobserva, o sea, no está automonitoreando lo que está haciendo, pues ¿cómo va a saber si lo que está haciendo, las acciones y toda la estrategia que está montando le va a permitir llegar a su estado deseado, que es la meta? La otra parte es que una persona autorregulada siempre se está autoevaluando permanentemente. Siempre está mirando el estado real de desempeño con respecto al estado deseado, ¿sí? Entonces, si yo me estoy ahorrando una plata para comprarme un apartamento y me coloqué una meta de ahorrar X cantidad mensual, pues yo siempre estoy autoobservándome si estoy ahorrando esa plata o no. Y en la medida que dije que iba a ahorrar esa plata, pues siempre estoy chequeando si eso me va a permitir dar la cuota inicial de mi apartamento o no. Entonces, si una persona que no se autorregula, pues no está chequeando si se está ahorrando lo que se propuso, y tampoco está observando cuál es la cantidad de dinero que le hace falta respecto de la cuota inicial que desearía o que desea pagar. Entonces, esta autoevaluación es importantísima siempre en todas las personas que se autoevalúan. Siempre están monitoreando lo que están haciendo y se están siempre autoevaluando si eso que están haciendo lo están haciendo bien, y eso los va a conducir al estado deseado. ¿Y por qué hacen estas dos subprocesos? Pues esto le permite en términos de Bandura una autorreacción. ¿Qué es la autorreacción? Es cambiar aquello que no está funcionando. Entonces, si de pronto yo no estoy ahorrando lo que debería ahorrar para comprar mi cuota, mi apartamento, pues tengo que hacer un cambio. No sé si es que estoy gastando mucha plata en viajes, no sé si estoy gastando plata en comprar ropa, no sé si estoy gastando platas en otros elementos. Entonces esto me permite a mí reevaluar y cambiar mi estrategia. O de pronto hay muchas amenazas en mi contexto, ¿sí? Amenazas que son las fiestas, de pronto las salidas, entonces eso implica que yo no pueda lograr mi meta. Entonces, en términos de Bandura, eso se llama autorregulación. Son los cambios o los ajustes que uno le hace a la planeación y a lo que uno, digamos un poco, la planeación de actividades que uno hizo para poder ajustarlas y volver otra vez o poder llegar a ese estado deseado. Entonces, Bandura, digamos, tuvo en cuenta estos elementos para las personas que se autorregulan, que son súper importantes. Entonces, para Bandura, eso lo dijo en el 86, la autorregulación desde una perspectiva social cognitiva se basa en la autoobservación, la autoevaluación, la autorreacción, y para él son muy importantes las creencias de autoeficacia de las personas. Si las personas no creen en sus propias capacidades, pues difícilmente van a lograr una autorregulación, ¿sí? Para Bandura, la autoeficacia es un elemento súper importante y súper central, ya que la autoeficacia son los juicios que yo me hago sobre las metas que yo me coloco. Entonces, por ejemplo, ustedes,
que están haciendo la maestría en educación, pues me imagino que tienen una autoeficacia alta y todos piensan que la van a lograr, ¿no? Si hay una persona que gana, yo no creo que haya una persona que gane, no, yo no creo que me pueda agradar o no creo que sea capaz de sacar esta maestría adelante, pero no lo va a hacer. Pero las personas que se otorgan casi siempre tienen unos juicios sobre sus capacidades y están seguros de que lo van a hacer. Y al estar uno seguro que sí lo va a hacer, uno entonces persevera, ¿sí? Y se esfuerza más en lograr los objetivos. Entonces, para Bandura, un elemento central es la autoeficacia. También que se estudia ya en los siguientes modelos. Pues bien, con todos estos planteamientos, más o menos en el 80, una asociación de psicólogos educativos en Estados Unidos, a partir de los planteamientos de Bandura, pues tomaron todos estos elementos y lo adaptaron al contexto educativo. Entonces, dentro de estos investigadores está pues tal vez el más significativo y que vale la pena aquí pues resaltarlo porque fueron los primeros, fue Zimmerman. Entonces aparece el término de autorregulación ya en el contexto del educativo. Y entonces en este contexto se plantea que la autorregulación del aprendizaje ya tiene factores entonces cognitivos, metacognitivos, motivacionales y ambientales, recogiendo un poco todos los planteamientos que Bandura hizo desde su teoría social cognitiva. Estos elementos entonces los planteó más o menos Chun y Zimmerman con la siguiente definición. La autorización del aprendizaje es el proceso a través del cual los estudiantes activan y mantienen cogniciones, conductas y afectos, los cuales son sistemáticamente orientados hacia el logro de sus metas de aprendizaje. Entonces aquí ya los estados deseados ya en el contexto educativo ya se llaman metas de aprendizaje, ¿sí? Y, digamos, una persona cuando está comprometida con su proceso de aprendizaje, pues entonces, digamos así, activa todas sus herramientas cognitivas. Lo conductual tiene que ver con la organización de su ambiente de aprendizaje, con la solicitud de ayuda al profesor o otro par, o el trabajo colaborativo. Y luego, digamos un poco, lo metacognitivo tiene que ver con la reflexión que la persona hace sobre su comportamiento para lograr esas metas. Lo metacognitivo tiene que estar más o menos un poco asociado con los planteamientos de Bandura en términos de la autoobservación, la autoevaluación y la autorreacción. Que en términos ya de la psicología cognitiva, pues eso ya se llama metacognición. Entonces, la autorización del aprendizaje, entonces, en lo cognitivo, pues los estudiantes, ¿qué hacen? Una persona que es autónoma, pues planea siempre, ¿sí? O sea, se pone una meta, un estado deseado es una meta de aprendizaje. Para lograr esa meta, entonces, la persona que hace, pues planea una serie de actividades, organiza su escenario de aprendizaje, monitorea y evalúa las siguientes etapas de su proceso, en la medida que va avanzando en su aprendizaje. En lo conductual, entonces, la persona es capaz de organizar su ambiente de trabajo. Entonces, si una persona, digamos así, maximiza su proceso de aprendizaje en la biblioteca, pues va a buscar ir a ese escenario que se llama biblioteca. Si maximiza su aprendizaje en la casa, en un ambiente en silencio, en un ambiente iluminado, pues organiza su espacio de trabajo en el computador, sus documentos, tiene internet, ¿sí? Y organiza todo lo que necesita. Si la persona en la conducta le gusta trabajar en equipo, pues buscará entonces trabajar en colaboración con otros pares. O si la persona quiere trabajar de manera remota con otras personas, lo hace, o sea, organiza su escenario, su ambiente de aprendizaje. Eso es lo conductual. Y lo motivacional, pues, tiene que ver básicamente con la autoeficacia y con la autonomía que tiene. La autoeficacia es que la persona cree que se va a lograr y lo va a hacer. Cuando uno cree que uno va a lograr hacer una tarea, pues simplemente persiste y se esfuerza más para lograr esos elementos, y en esa medida también se adapta un poco al contexto en el cual se encuentra ubicado. Hay muchos modelos de autorregulación en el aprendizaje, pero digamos en esta noción el estudiante es el centro del proceso de aprendizaje, no es el profesor. El estudiante es una estrategia basada en el estudiante. Entonces, en este modelo, hay muchos modelos, pero me gusta este que es el de Smith 2001. Plantea el modelo así, entonces coloca al estudiante como el elemento central
y está el ambiente de aprendizaje, que es el aula de clase, o pues hoy en día ya el aula de clase que ya no tiene barreras, pues puede ser un escenario, un ambiente computacional, un ambiente de learning, un ambiente de learning, un ambiente híbrido, o sea, todo ese andamiaje que se le coloca al estudiante para el proceso de aprendizaje es el ambiente. Y entonces en la autonomía del aprendizaje hay una integración entre ese estudiante como elemento central y ese ambiente en el cual él está pues inmerso para lograr ciertos aprendizajes. Obviamente, entre ese estudiante y ese ambiente, pues hay unas acciones. Entonces, veamos en el modelo Bandura que el estudiante se tiene que adaptar a ese contexto y al contexto, entonces puede favorecer o puede limitar la autorregulación del aprendizaje. Entonces vamos a mirar un poco, de acuerdo con ese modelo, cómo es que funciona esto. Para todas las definiciones de autorregulación del aprendizaje, la motivación hacia el aprendizaje del estudiante es un elemento clave, es tal vez el elemento principal. Y se parte de este hecho. En un proceso de aprendizaje, básicamente, se tienen dos, en un escenario de aprendizaje, en un ambiente, pues, está el profesor y está el estudiante. Se parte del hecho que el profesor que está allá está motivado a enseñar y el estudiante que está allá en el aula de clases, si se acerca así como ustedes, pues están motivados a aprender. Si el estudiante no está motivado a aprender, no importa todo lo que haga el profesor o todo el andamiaje o toda su estrategia pedagógica y didáctica que monte, no le va a servir de nada si el estudiante no está motivado al aprendizaje. Entonces, estos modelos, digamos, sus elementos esenciales, se parte de que el estudiante está motivado a aprender y quiere aprender. Un estudiante motivado a aprender, pues simplemente pues, participa de manera activa en su propio proceso y no es un estudiante que va obligado simplemente porque alguien lo envió o porque está orientado extrínsecamente. En estos modelos, pues como les digo, la motivación es el elemento central. Y en este sentido, un estudiante motivado hacia el aprendizaje, pues se fija metas de aprendizaje realistas de acuerdo con sus capacidades, ¿sí? Es altamente o confía altamente en sus capacidades, o sea, tiene una autoeficacia alta. Y en este sentido, pues es un estudiante que persiste y se esfuerza por lograr sus metas deseadas o sus metas de aprendizaje. En estos modelos de autorregulación, digamos que hay unas características importantes que ya se han identificado para saber si una persona es autorregulada o no en su proceso de aprendizaje. Estos se llaman entonces características autorreguladoras. Son básicamente tres. Las personas que son capaces de autorregular su proceso de aprendizaje, que están comprometidos y motivados a hacer el aprendizaje, son personas que tienen una alta autoeficacia. Creen en sus capacidades fijamente y en este sentido se comprometen a lograr esas metas de aprendizaje y se esfuerzan y persisten hasta que lo logren. Otra característica muy importante es la metacognición. Las personas que se autorregulan tienen altas áreas metacognitivas. ¿Esto qué quiere decir? Que constantemente están reflexionando sobre su proceso de aprendizaje para optimizarlo. Y esa metacognición entonces tiene que ver con que uno siempre reflexione si lo que está aprendiendo lo está aprendiendo en la forma que lo quiere y si no lo está logrando, tome o haga los ajustes necesarios. ¿Ajustes necesarios en qué? En lo motivacional, si puede cambiar un poco el contexto, pues lo cambia, si puede cambiar un poco sus habilidades conductuales, las cambia, pues yo que cambie lo que tenga que cambiar. Pero esto parte entonces de una reflexión profunda del estudiante. Otro aspecto súper importante de las personas que autorregulan es que hacen uso eficaz de los recursos con que disponen. ¿Qué se entiende por este uso eficaz de los recursos? Ser autorregulado no quiere estar trabajando uno solito allá y que no le pida ayuda absolutamente a nadie, no. Ser una persona autorregulada es aquella persona que, si requiere ayuda al profesor, va y le solicita la ayuda al profesor, pide una asesoría. Si requiere trabajar en colaboración con otro par, es capaz de colaborar o trabajar con otro par. O sea, es capaz de trabajar de manera colaborativa. ¿Sí? Si él encuentra que maximiza su proceso de aprendizaje en un ambiente tranquilo, sobrio, con buena luz, busca esos elementos. Entonces él hace uso de sus recursos, no solamente recursos sociales con el que dispone, sino también hace uso eficaz de los recursos materiales con que dispone, ¿sí? Entonces no solamente es utilizar el profesor, los compañeros, ¿sí?
sino también es adaptar también su entorno físico para lograr ese aprendizaje exitoso. Entonces, una persona que se otorga tiene mínimo estas 3 características y otras más. Estas personas, como digo, pueden aprender estas habilidades o simplemente aparecen espontáneamente y de pronto ustedes son personas que si hacen un chequeo, de pronto ustedes son personas muy autorreguladas, si hacen una retrospectiva de su proceso de aprendizaje, de pronto son personas que siempre están comprometidas con su proceso, siempre están estudiando, siempre están tratando de formarse, siempre planean, siempre se autoobservan, siempre chequean, van cambiando, entonces son personas muy autorreguladas y por eso de pronto están en este proceso de la maestría. Pero digamos que hay personas que no tienen estas capacidades desarrolladas y entonces viene ya el proceso educativo que esto se puede enseñar. Y si se puede enseñar, entonces también los estudiantes lo pueden aprender. Entonces, digamos, hay ciertos elementos súper importantes para las personas que quieran autorregularse, que es donde entramos nosotros los profesores, pues como para que las personas hagan estas habilidades, porque pues una persona que es autorregulada es muy exitosa académicamente. Entonces, estos procesos autorreguladores, digamos, son importantes desarrollar en los estudiantes. Entonces, uno de los elementos también más importantes son las atribuciones. Entonces, esto tiene que ver con el locus de control interno y con el locus de control externo o con la orientación intrínseca o extrínseca de las personas. De acuerdo con los planteamientos de Rotter, pues hay gente que se orienta intrínsecamente y hay gente que se orienta extrínsecamente. Digamos, en los procesos de autorregulación, pues si una persona quiere autorregularse, tiene que atribuirle sus éxitos o fracasos a su propio proceso, no a los demás. O sea, si yo me quiero autorregular, no le tengo que echar la culpa al profesor o a mis amigos o a mi papá o a mi novia de que si me fue mal es por culpa de ellos. O si me va bien, también es por culpa de ellos. No. Hay que saber a las personas que los resultados de sus acciones en el proceso de aprendizaje son propios o consecuencia de sus acciones. Entonces, en los estudiantes es bueno favorecer el locus de control interno, que es que atribuirle un poco las consecuencias de sus acciones es pues, obviamente por cuestión o por sus acciones realizadas en el proceso de aprendizaje y no echarle la culpa a los demás. Lo otro súper importante para que una persona sobre el proceso de autorregulación es enseñarle a plantearse metas de aprendizaje, ¿sí?, específicas. ¿Sí? No que se mueva por metas de desempeño. Entonces hay personas que de pronto entonces dicen, no, yo quiero estudiar acá porque es que mi mamá me prometió un viaje, ¿sí?, al exterior. O voy a estudiar acá o estoy estudiando acá porque mi novio me dijo que me iba a regalar, entonces no sé, una cicla, yo qué sé. O estoy aquí porque me van a regalar un viaje, un computador, X cosas. Entonces, cuando la gente está aprendiendo, no por el propio placer de aprender y dominar ciertos dominios de conocimientos y profundizar alrededor de ellos, sino por un premio que está esperando, pues, digamos, eso no es bueno en estos procesos. Las personas tienen que fijarse metas de aprendizaje, ¿sí? Es decir, de cualificarse continuamente. En el caso de ustedes, cualificarse como investigadores, ya que están haciendo la maestría, ¿sí?, independiente de premios que le van a dar externamente. Entonces, los procesos de autorregulación dicen que son súper importantes, pues las metas de aprendizaje más que las metas de desempeño. Las metas de aprendizaje es cuando uno está interesado realmente en lo que está aprendiendo, le da valor a la tarea de lo que está haciendo, y en ese sentido uno es capaz de hacer las conexiones necesarias pues para cualificarse cada día más. Entonces son súper importantes estas metas, en términos de que sean específicas, es decir, que sean realistas, que sean ojalá metas de aprendizaje cortas en el tiempo, sean próximas, que tengan en cuenta un grado de dificultad, pues de acuerdo con las características individuales de cada persona, ¿no? Si hay personas muy buenas, yo qué sé, en X o Y dominio y conocimiento en matemáticas, pues de pronto se ha colocado unas metas más altas que otras personas que no son tan buenas. Entonces digamos que la autorregulación es diferencial, ¿no? Depende un poco de las características individuales de las personas y digamos que un aspecto importante de las personas que autorregulan es que se forman metas de manera específica. Y otro aspecto súper importante que lo han encontrado muchos investigadores, de que por qué a las personas les cuesta dificultad autorregularse es porque no son capaces de monitorearse, ¿sí?
sea, las personas son capaces de hacer planes para lograr ciertas metas, pero no son capaces de monitorear esas actividades. Entonces, Zimmerman y otros autores, Chun y la mayoría de autores han encontrado eso, que las personas no son capaces de monitorear. Se ponen metas, pero se les olvida. Entonces nunca están chequeando a diario si lo que planearon lo están logrando o no, pues para tomar o ajustar o replantear lo que están haciendo y lograr la meta planeada. Entonces, hay tres elementos. Entonces, que las personas quieran, o sea, fomentar el locus de control interno o la orientación intrínseca, ¿sí? Que las personas aprendan a formularse metas de aprendizaje y tercero, que aprendan a monitorear. Si una persona aprende a monitorear su proceso de aprendizaje, pues es muy probable que haga algo para mejorarlo si no lo está logrando, o que continúe si lo está logrando. Entonces, Zimmerman incluso dice a las personas que están en este proceso que en su tiempo libre coloquen la hora, qué actividades estaban haciendo, dónde estaban, si estaba solo o acompañado, y esto les va a servir como insumo pedagógico, o sea, si uno es profesor, para eso con los estudiantes, para mirar en qué están fallando, si no están logrando los aprendizajes deseados. El reportar o el chequear esto a las personas, pues les ayudará a mirar cómo están gastando su tiempo, en qué lo están invirtiendo, si le están dedicando más tiempo al juego o al ocio o al juego o a otra actividad, pues es una manera de darse cuenta para poder tomar acciones al respecto y poder cumplir lo que se está proponiendo. Entonces, digamos, aquí en estos procesos autorregulares donde nosotros estamos para los profesores, pues ¿cómo podemos enseñar a los estudiantes pues esto? En un escenario de aprendizaje que favorece la autorregulación, entonces el estudiante elige participar entonces en este proceso de aprendizaje, ¿sí? El estudiante también elige las estrategias de aprendizaje, o sea, uno como profesor no da un repertorio de estrategias que los puede utilizar, que el estudiante sea quien decida qué estrategia utilizar. También elige las metas de aprendizaje el mismo estudiante. Entonces, en estos escenarios, un ambiente que promueve la autorregulación, pues le permite al estudiante tomar elección, ¿sí? No es que uno le imponga ciertas acciones, sino que lo invita, y el estudiante en este sentido pues se va a motivar más hacia el aprendizaje y probablemente pues va a rendir más de lo que uno espera y va a participar activamente en su propio proceso. Entonces, las acciones del estudiante, pues digamos, son las que ya uno vería cómo es que interactúa el estudiante con ese escenario. Entonces, en este sentido, digamos, un escenario puede favorecer o puede socavar la autorregulación. ¿Cómo lo favorece? Pues cuando el estudiante es capaz de tomar decisiones y participar. Entonces, por ejemplo, si el estudiante dice, no, profesor, yo quiero trabajar en grupo, pues permítale trabajar en grupo, ¿sí? No, que tiene que ser individual. Que el trabajo uno lo pide que lo hagan un trabajo por ahí de 2 páginas, una síntesis de alguna letra de un documento, pero si la persona entonces quiere hacer más de 2 documentos o 3, uno no puede decir, no, solo es uno, no, pues dejarle que participe, ¿sí? El estudiante desea hacerlo, pues dejarlo participar, no es que uno imponga la ley, no, que me tienen que tener el trabajo solos, que me lo tienen que hacer en tal lado, en tales condiciones, eso es socavar la autorregulación. Si uno da libertad al estudiante, pues digamos que esto facilitaría la autorregulación del aprendizaje. Entonces la interacción del estudiante con el ambiente pues juega un papel importantísimo y obviamente el profesor en este escenario pues puede favorecer o puede limitar esa autorregulación. Quiero traer acá un modelo que hay, como digo, hay muchos modelos de autorregulación del aprendizaje, pero pues este es Zimmerman, que es uno de los principales expositores, pues me parece interesante conocerlo acá y pues Zimmerman propone el modelo cíclico de 3 fases, pues que más o menos resume lo que se está, un poco lo que acabamos de ver con el modelo de Smith. Zimmerman siempre propone que hay una fase de previsión. ¿Sí? Esa fase de previsión es la primera y que la fase de previsión tiene 2 subprocesos, que es que el estudiante cuando empieza un proceso de observación se tiene que fijar metas realistas y para lograr esas metas tiene que planear unas actividades. Entonces, si yo quiero ser un estudiante muy bueno y desarrollar mis competencias investigativas en educación, entonces planeo ahí, tengo que hacer lecturas, tengo que mirar el estado del arte, tengo que escribir, tengo que leer, tengo que reunirme con mi asesor, ya cito una planeación, hace un horario, y
Entonces esa es la primera fase de previsión. Después de que hace esa planeación, pues viene una segunda fase que es la fase de ejecución. Esa fase de ejecución, entonces, la persona, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que ejercer un proceso de autocontrol, que es importantísimo. El proceso de autocontrol es como en el ambiente hay muchas amenazas, hay fiestas, hay rumbas, de pronto hay paseos, ¿sí? Hay, bueno, todo lo que tú quieras, ese autocontrol le permite a la persona, entonces, ¿sí? Decir, no, espere, hago primero mi tarea y no me voy a pasear, ¿sí? No, voy a hacer mi tarea antes de ir al cine. No, puedo hacer la tarea y no ir a la cita que me invitaron porque pues tengo que hacer esto. Entonces, en esta fase de ejecución, pues es importante que la persona entonces se centre en lo que está haciendo y evitar al máximo las amenazas que le puede representar el contexto. Y obviamente viene entonces la parte de monitoreo o autoobservación de acuerdo con Bandura, que es ir chequeando si lo que está haciendo lo está llevando a la tarea o al estado deseado, que es la meta de aprendizaje que se colocó. ¿Sí? ¿Esto para qué? Para que se dispare la siguiente etapa, que es de reflexión, que es autoevaluar si lo que está haciendo lo está haciendo bien, y si lo está haciendo mal, pues cambiar aquello que puede cambiar. Si se coloca una meta de aprendizaje muy alta, ¿sí? Pues de pronto baje un poquito. O si la meta de aprendizaje fue muy baja, pues subirle el nivel. Si pensó que solo lo podía lograr y no lo está logrando, pues hombre, cambie estrategia, entonces trabaje en colaboración. ¿Sí? Que pensó que solo lo puede hacer, pero no, hombre, pida asesoría al profesor, ¿sí? Entonces, cambia lo que tenga que cambiar. Si pensó que iba a estudiar en la casa, no sé, allá en la noche, pero en la noche resulta que hace mucho ruido el televisor, entonces mira si estudia más temprano o cambia de lugar para estudiar. Entonces, esas autoridades es lo que le permite a uno evaluar si lo que está haciendo, dependiendo en lo conductual, en lo cognitivo, en lo metacognitivo, cambiar lo que sea necesario cambiar pues para lograr la meta de aprendizaje. Y las autorreacciones en términos de Bandura, pues es hacerlas, ¿no? Porque uno puede caer en cuenta y decir, oiga, yo pensé que me puse de meta a leerme 2 artículos en inglés semanales y solo lo está haciendo uno. Y caigo, o sea, monitoreo que los estoy fallando y no hago nada para hacerlos. Eso puede ser, o sea, yo soy capaz, o me doy cuenta que estoy fallando, pero no estoy tomando una autoración, no estoy haciendo nada para cambiar ese estado. Entonces, este proceso, si una persona lo hace continuamente, y esto es cíclico, pues vuelve y se repite en otra tarea, ¿sí? Vuelve usted, fija una meta, planea, otra vez se autocontrola, o sea, evita un poco las amenazas, automonitorea lo que está haciendo, es chequear lo que planeó y si lo está haciendo de acuerdo con la planeación. Si no lo está haciendo, cambia aquello que está mal, ajuste, afine, ¿sí? Y vuelve el ciclo. Y entonces esto es un proceso continuamente en el proceso de aprendizaje. ¿Qué pasa con los estudiantes que se autorregulan? Los estudiantes, pues, saben emplear una serie de estrategias cognitivas y metacognitivas, son capaces de organizar, elaborar y recuperar información, saben planificar, digamos, saben controlar un poco las amenazas del medio, son estudiantes que reflexionan sobre lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, y si tienen que cambiar, pues cambian lo que tienen que hacer. Son estudiantes que tienen una alta autoeficacia, o sea, estudiantes que creen en sus capacidades, ¿sí? Un estudiante que cree en sus capacidades, pues a la materia que va a llegar no va a decir, uy, no, yo me voy a tirar esa materia, no, eso yo no voy a poder, no. Así sea difícil, así no sea duro en eso, dice, yo lo puedo hacer, lo hace y se esfuerza y persiste para lograrlo. Estas personas entonces saben controlar el tiempo, saben controlar sus esfuerzos, saben cómo diseñar sus escenarios, son capaces de poner en práctica estrategias volitivas, o sea, para que puedan llegar a obtener los logros de aprendizaje deseados. Son personas que están motivadas hacia el aprendizaje, son personas que se orientan internamente, ¿sí? O sea, tienen un logro de control interno alto. Y en definitiva, digamos, en general es eso un poco. Mi trabajo, decía Adriana, básicamente
es en ambientes computacionales. Entonces lo que nosotros hacemos son escenarios computacionales y le implementamos en estos ambientes unos andamiajes para que los estudiantes sean capaces entonces de participar activamente en su proceso de aprendizaje. Estos andamiajes, pues digamos que se parte un poco de los planteamientos de Vygotsky en la zona de desarrollo próximo de los planteamientos de lo que planean propiamente los andamiajes para apoyar a los estudiantes en estos procesos. Resulta que los estudiantes, cuando están acompañados en el colegio o en la universidad de manera presencial, pues tienen el apoyo de alguna u otra manera de los docentes y de sus compañeros de clase. Pero cuando están solos, cuando están en ambientes completamente e-learning, ¿sí? Pues están solitos. Entonces, si estas personas no tienen buenas capacidades de autorregulación, pues son personas que, digamos así, tienden a desertar o fracasan en el éxito académico. Por ejemplo, estos problemas los tienen mucho el SENA. Los estudiantes de SENA que son programas completamente virtuales. Y entonces digamos que estas capacidades en estos escenarios completamente virtuales pues son necesarias e indispensables para que tengan éxito los estudiantes. Bueno, nosotros hemos diseñado pues ya una serie de ambientes computacionales donde colocamos ciertas herramientas, ciertas estrategias pedagógicas o didácticas que nos permiten favorecer ciertos elementos de la autorregulación. Entonces les enseñamos a los estudiantes a plantearse metas, ¿sí? Les enseñamos a los estudiantes un poco de pronto a planear ciertas actividades básicas, no es nada profundo porque pues, les enseñamos un poco a hacer andamiajes de tipo metacognitivo para que la persona sea capaz de reflexionar, ¿sí? Desde que sea capaz de cambiar. Y digamos, todo esto se va evaluando, pues se hace el escenario computacional, se diseña de acuerdo con estos planteamientos teóricos y lo que hacemos son investigaciones de tipo experimental. Y estas investigaciones pues son las que nos permiten entonces pues aportar conocimiento por un lado y por otro lado pues nos da un poco más o conocemos un poco más las conductas de estos estudiantes. La autorregulación del aprendizaje también nosotros la hemos hecho o la hemos combinado con otras nociones psicológicas. También hemos mirado un poco lo que es la procrastinación académica, el estilo cognitivo, y la dimensión de dependencia y dependencia de campo. Hemos visto también lo que es la carga cognitiva y, en fin, otras dimensiones que pueden estar asociadas y afectando esta noción. Bueno, el tiempo es realmente muy corto, como les digo. O sea, esto aquí me podría quedar muchísimo tiempo. Esto es objeto de un seminario completo. No solamente que estamos en la maestría, sino también en el doctorado. Pero dado acá un poco el tiempo, ya me quedan solo 10 minutos, entonces pues dejo un poco el escenario para posibles preguntas de los que estén presentes en esta discusión. Entonces, pues estoy atento a las dudas o preguntas al respecto. Doctor Omar, muchas gracias pues por la contextualización, como usted lo menciona, de todos los planteamientos teóricos, pues que son importantes, ¿cierto? En la autorregulación del aprendizaje y entender ese contexto histórico, ¿cierto? De cómo va evolucionando el concepto, primero pues en diferentes escenarios hasta llegar ya y aterrizar ya a los contextos educativos, para nosotros es muy valioso. La maestría en educación, nosotros desarrollamos diferentes propuestas que van enfocadas a mejorar esos procesos de autorregulación en nuestros estudiantes, porque como usted bien lo mencionó, es conocido en el escenario psicológico y en los ambientes educativos que las personas que autorregulan su aprendizaje son personas que tienen mejores desempeños académicos. Por eso la importancia de conocer estos elementos teóricos y conocer la importancia que tienen en los desempeños académicos de nuestros estudiantes en diferentes niveles de formación. Entonces, muchas gracias, profesor Omar, por estos elementos, por la parte práctica, ¿cierto? Por los elementos en los que nosotros podemos retomar y de alguna manera basar nuestras estrategias para desarrollar estas
estas habilidades en nuestros estudiantes y entender que si estas habilidades se desarrollan en algún contexto en particular, se pueden extrapolar a otras áreas del conocimiento. Entonces, pues a partir de este momento abrimos pues las preguntas que tengan las personas que nos acompañan, los estudiantes, los profesores en este ciclo de conferencias y pues centrarnos específicamente en la autorregulación en el aprendizaje. Entonces los escuchamos. Muchas gracias. Si quieren, alzan su manita. Muchas gracias. Entonces escuchamos al profesor Eliezer. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Excelente exposición. Doctor Omar, una pregunta. En la práctica, usted hablaba del CERNI, pues nosotros somos una maestría totalmente virtual y tenemos los mismos problemas. Es decir, que el estudiante nuestro de maestría, que es totalmente virtual, también se autorregule. ¿Qué estrategias prácticas se han implementado o cuál es la posición respecto a eso de parte suya? Muchas gracias, doctor. Sí, mira, bueno, digamos, como decía yo al final, tal vez en estos escenarios son donde estas capacidades son súper indispensables, ¿sí? Porque realmente uno cuando está solo, ¿sí? Uno cuando está en un ambiente tradicional, pues de alguna u otra manera está acompañado del profesor y de sus compañeros de clase y de alguna u otra manera hay un tipo de apoyo social, ¿sí? Y si tú no entiendes algo, pues es fácilmente, digamos, te queda fácil reunirte con ellos y ellos te pueden apoyar de manera, pues, permanente y decidida. Cuando uno está solo, pues, digamos, uno ya tiene que tomar otras características porque no tiene ese apoyo social, ¿sí? Si tiene alguna duda, entonces le toca a uno mirar en internet y buscar, profundizar, y a veces uno, pues, no es suficiente, ¿sí? Porque de todas maneras se requiere el apoyo del profesor. Pero lo que nosotros, digamos, planteamos no solamente es colocar los contenidos allá en estas horas virtuales, sino que esos contenidos estén, de alguna u otra manera, tengan algún tipo de andamiaje computacional, ¿sí? Es decir, que le diga al estudiante, por ejemplo, estamos haciendo investigación con la procrastinación, entonces estamos mirando si al estudiante mandarle mensajitos, ¿sí? Un mensaje por la mañana y uno por la tarde. Oiga, no se le olvide que tiene que hacer la tarea tal, ¿sí? Ya leyó el artículo X que es para dentro de 8 días. Entonces, se le manda el mensaje a la mitad de la semana. Mire, ya estamos en la mitad de la semana, usted debería tenerlo en un 50%. ¿Sí? Entonces, esto probablemente, ese monitoreo, ese comonitoreo que le ayuda a hacer el andamiaje, probablemente le ayuda al estudiante. Oiga, es cierto que tengo que hacer esta vaina, ¿sí? Se me haya pasado por mi trabajo. Entonces, es un tipo de apoyo muy sencillo y que sí favorece el aprendizaje y disminuye la procrastinación. Acordémonos que la procrastinación, digamos, la mayoría de estudiantes, los estudios muestran que entre el 70 y el 80% de los estudiantes procrastinan. Pero entonces, ¿cómo mejoramos eso? Entonces, hacemos ese tipo de mensajes, ¿sí? Sencillos. Lo otro es que la persona enseñarle también a que haga una pequeña planeación. Si hay tareas o lecturas por hacer, le proponemos unas metas y simplemente hacemos una pequeña planeación. Bueno, va a trabajar solo, acompañado, ¿dónde lo va a hacer? En la casa, en el trabajo, en el colegio, ¿sí? Si va a trabajar con un compañero, ¿en qué franja va a trabajar? Y entonces eso que la persona escribe ahí o hace un checklist, se le está presentando, ¿sí? En el ambiente, como recordándole, mire lo que usted planeó, ¿sí? Mire que usted dijo que iba a hacer tal cosa, mire que usted planeó esto y esto. Tal vez el hecho de presentarle esas herramientas es muy probable que la persona, ¿sí? Haga algo, ¿sí? Si, en comparación con otro escenario que no le presente nada, sino se le dejó la tarea y simplemente se olvidó de la persona del estudiante. Entonces, digamos que hay ciertos andamiajes, porque son muy básicos, digamos, eso tampoco es que estos escenarios nos permitan hacer unos super andamiajes, pero creemos que estos andamiajes en alguna medida sí mejoran o le ayudan al estudiante un poco a ir en alguna medida tomando estas habilidades o mejorando estas capacidades. Entonces, lo difícil es que estos escenarios a veces no son tan amigables con los docentes y el docente así no sabe cómo meter estos pequeños herramientas, estos pequeños andamiajes para que la persona pueda apoyar. Pero pues en eso es que trabajamos, digamos, no se tiene la fórmula mágica para que esto
ya se ve, ¿no? En el mundo hay muchos trabajos de investigación, hay muchas iniciativas, pero digamos que son muy excelentes, digamos, los resultados de investigación son positivos alrededor de esto. Pero pues digamos que en los escenarios de aprendizaje ya, puestos ya universitarios, en de posgrado, pues ustedes son los estudios han mostrado que los más autologrados son los estudiantes de posgrado, o sea, los estudiantes de maestría y de doctorado. Y los menos autologrados, pues son los estudiantes de secundaria, ¿sí? Entonces, digamos, en ese gradiente uno podría pensar de que estas capacidades son súper importantes empezar a desarrollar en los estudiantes de secundaria y primaria, ¿sí? Probablemente cuando ya lleguen, así como ustedes en la universidad a pregrado, pues ellos ya tienen más herramientas, ya tienen estas habilidades que probablemente les van a ayudar a ser estudiantes más exitosos en la universidad y les van a permitir, pues, afrontar ese reto que es el contexto universitario. Entonces, digamos que los trabajos de investigación, más que todo, se están haciendo más orientados en pregrado, pero más, digamos, las voces llaman más que estas capacidades se desarrollan en primaria y en secundaria. Eso es básicamente. No sé si contesté tu pregunta. Totalmente, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Luis Alberto Blanco, te escuchamos. Buenas noches a todos, buenas noches, doctor Omar. Sí es cierto lo que usted relaciona con estudiantes de primaria y secundaria. Le hago referencia a la metacognición, ya que he utilizado ese estilo hacia los estudiantes, donde tenía un reporte de 107 casos por bajo rendimiento académico. Y llegué hasta el año 2023 en el cuarto periodo para una reducción de 49 estudiantes reportados por coordinación académica en rendimiento académico, y lo fusioné con habilidades blandas y habilidades duras. Pero a mí se me hace curioso también lo que usted nombra, que pues hay muchos docentes sin el ánimo de pronto ir a ser susceptible a algún compañero, de que los docentes pues no conocen de qué son habilidades duras ni habilidades blandas, y tampoco lo de metacognición. De pronto por lo que tienen un solo pregrado o solo una licenciatura. De pronto un aporte que nos pueda ser favorable referente a estos temas o lo que le he relacionado. Buenas noches. Sí, Luis, pues, no, digamos que yo creo que en investigación hay muchas posturas teóricas, ideológicas, y hay muchas posiciones. O sea, uno no puede casarse con una sola, ¿sí? Digamos que hay estudios en términos de lo que es la metacognición que han mostrado que las personas que hacen metacognición pues automáticamente correlacionan con mejor logro de aprendizaje. O sea, las personas que hacen metacognición automáticamente son muy buenos estudiantes. Y los que no hacen mucha metacognición pues no son estudiantes tan buenos. Pero igual, o sea, hay otras, digamos, otras nociones psicológicas, otras estrategias pedagógicas que también son muy interesantes, las que nosotros hemos trabajado y pues las que yo puedo hablar en la medida en que he investigado eso. Por ejemplo, el estilo cognitivo. El estilo cognitivo juega un papel fundamental en el rendimiento de los estudiantes. El conocer estas diferencias al profesor, sí, pues le va a ser un docente mucho más competente y capaz de poder afrontar o poder sugerir estrategias a sus estudiantes. Y así como te digo, o sea, hay muchas nociones, pero digamos, estas nociones a veces depende un poco de la universidad. El pregrado, pues a veces se toman en diferentes seminarios, pero digamos que cuando uno está en estos, digamos, en estos escenarios ya de maestría y doctorado, pues digamos que tiene un poco más de acceso a estos lineamientos, a estas líneas de investigación que hacen de alguna u otra manera pues que uno tenga un bagaje más amplio, ¿sí? Y que uno pueda aplicar esto directamente en el aula de clase. Entonces, pues los profesores en los colegios, pues hay colegas de uno que de pronto son inquietos y leen y miran y tratan un poco de poner esto en práctica. Hay otros que no, también esas diferencias aparecen ahí.
también depende del contexto, los estudiantes, o sea, hay muchas variables que, pues, que pueden estar ahí de alguna manera relacionadas. Pero digamos que a veces uno está interesado en X noción y de pronto pues hay colegas que no las conocen, pero pues ellos pueden conocer de pronto otras, están interesados de pronto en el aprendizaje significativo, están interesados, yo no sé, en la inteligencia emocional, están interesados de pronto más en el uso del estilo de aprendizaje más que en el estilo cognitivo y otras dimensiones, ¿sí? Entonces digamos que uno no tampoco puede centrarse en que si yo estoy trabajando todo el aprendizaje, todo el mundo, el 100% de la institución tiene que estar en lo mismo. No, pues hay diferentes teorías y diferentes posturas y en esa medida pues se vuelve el trabajo más rico y pues digamos que hay tendencias que son interesantes, ¿no? Pero así como esa, pues hay otras también muy importantes de los estudiantes, como el trabajo colaborativo, ¿sí? Y hay otro, entonces, digamos, a veces uno cuando se mete en estos procesos de investigación, pues resulta que uno es uno de los pocos en el colegio que está interesado en eso y nadie más. Entonces, a veces uno se siente como aislado, como huérfano, pero no. Yo creo que esas son las dinámicas propias de la institución y así como estás tú en ese colegio de pronto haciendo ese estudio, pues de pronto hay otras instituciones que también están haciendo lo mismo. Pues esas son las líneas que realmente se siguen y pedíamos que no, pues sería bueno, yo pensaría que en los colegios, en esas semanas pedagógicas que se programan, pues los profesores que están haciendo posgrados, que están haciendo algún tipo de doctorado, pues más bien socializar un poco hay espacios para que se realicen digamos, un poco sus experiencias y sus conocimientos, y de pronto no puede captar la atención de colegas para que hacer proyectos conjuntos. Entonces me parecería que, por ejemplo, estas nociones que tú hablas de metacognición, las habilidades blandas y duras y otras, que de pronto hay otros compañeros que están hablando, sería interesante socializarlas más bien en esas semanas pedagógicas que tienen los profesores y tratar de captar y hacer proyectos más bien pues a nivel más institucional, ¿sí? Entonces, diría que sería una buena estrategia pues para socializar esos conceptos. Muchas gracias, doctor Omar. Y finalizamos con la pregunta de Villalba Arrieta. Buenas noches, doctor Omar, ¿cómo le ha ido? Pues lo que usted dice en cuanto a lo del planteamiento de Bandura es muy cierto, y sobre todo cómo educamos al padre de familia en la básica primaria, porque en la básica primaria desde que comenzamos a ayudar a orientar el aprendizaje, desde las familias, la educación se va, el aprendizaje se va premiando, es decir, no hay una automotivación para el aprendizaje desde que le cambie la realidad al niño, sino de que un premio o un castigo. Incluso nosotros a veces en el aula también hacemos mucho eso, rotulamos al estudiante con notas y lo rotulamos como tú eres excelente y tú tienes que esforzarte más. A veces el sistema de evaluación institucional no nos colabora porque la mayoría de sistemas de evaluación institucionales están más cuantitativos que cualitativos y dependiendo por los enfoques pedagógicos que cada institución maneja. Lo que sí es cierto y lo que usted dice es que se debe implementar desde una política pública ese aspecto de investigativo. Hoy estamos sobre la base de una educación de desarrollo sostenible que nos apunta a esos 4 aspectos: la investigación, la competencia ciudadana, el medio ambiente y cómo el estudiante se mueve en ese proceso de descubrir y se deben transformar los currículos. Entonces nosotros que estamos en este proceso de formación también somos ese aporte que está entrando a las instituciones y como usted lo dice, a veces somos como el bicho raro frente a los procesos investigativos. Sí, o sea, lo que tú planteas ahí sobre los padres y pues ellos realmente deben estar comprometidos con el proceso de formación. Eso no es una tarea solamente nosotros los profesores, es una tarea compartida. Nosotros tenemos allá mediodía y el otro mediodía están en la casa, o más de mediodía están en la casa con ellos. Entonces los padres también tienen que estar un poco comprometidos, sí. Pero esto, digamos, hay estudios que muestran cuando si el papá y la mamá son profesionales o no,
si tienen carrera universitaria o no, bueno. Y hacen un poco de posibles asociaciones y correlaciones y esto puede influir un poco en las estrategias que utilizan los estudiantes. Y lo que ha mostrado eso es que sí hay una influencia, ¿no? O sea, papá profesional respecto a lo que no es profesional es más favorable que el estudiante que ese papá profesional pues tenga mejores competencias o mejores habilidades en el estudio, ¿no? Los estudiantes que tengan computador en la casa frente a los que no tengan, o los que tienen internet o tienen allá conectividad buena frente a los que no lo tengan. Entonces, hay muchas variables que pueden estar asociadas con el aprendizaje, ¿sí? Pero como de ese ramillete de posibilidades, pues digamos que dependiendo un poco del contexto en el que uno se desarrolle, pues uno puede potenciarlas o puede trabajar en grupo con otros colegas pues para poder emprender iniciativas pedagógicas y en beneficio de los estudiantes, ¿no? Y tratar de conectar a los padres y comprometerlos también con la educación de sus hijos, por lo menos que ayuden a monitorear lo que hacen los chicos en las tardes, ¿sí? Y un poco que se acerquen al colegio, pero pues eso sería un trabajo extra de uno como docente, de tratar de explicar a los papás cómo pueden apoyar a sus hijos. Me parecería a mí, ¿sí? Uno como director de grupo, pues a mí me ha tocado con mi hijo también ir allá, pues son espacios importantes donde se pueden hacer este tipo de socializaciones, ¿no? De pronto el profesor ya puede darle algunas pildoritas, algunas herramientas básicas de cómo ayudar al estudiante a monitorear su propio proceso de aprendizaje, a revisarle, a más bien fomentar una orientación intrínseca, o sea, fomentar grupos de control interno, o sea, no favorecer las metas de desempeño, sino más bien al estudiante enseñarle el valor del aprendizaje, enseñarle el valor que eso quiere y lo que él puede lograr con eso, ¿no? Más que darle un premio y decirle, no, si pasa el año, le regalo un computador, el celular, yo qué sé. Más bien es fomentar en un estudiante, pues, motivarlo hacia el aprendizaje propiamente dicho, ¿no? Entonces yo diría más bien uno tendría que cambiar esa actitud y enseñar a los papás más bien con charlas o con alguna actividad, aprovechando los momentos de entrega de libretas y esa vaina, pues sería un momento ideal para mí donde uno puede de pronto dar esas pildoritas o esas pequeñas ayuditas para los docentes. Ahora, si ya ellos los ponen en práctica o no, pues bueno, eso ya se escapa de las manos de uno. Pero digamos, pues por lo menos uno sí puede en alguna manera interactuar con eso en esos espacios que la institución muestra o planea con los estudiantes. Muchas gracias, profesor Omar. Muy amable. Pues primero agradecerle pues su tiempo, este espacio. Lo que hoy nos compartió pues favorece muchísimo el conocimiento del tema de la autorregulación a los profesores y a los estudiantes de la sublínea. También agradecerle a los estudiantes, a los profesores que nos acompañaron el día de hoy y esperamos que este espacio pues haya favorecido su proceso de formación en la maestría en educación de Uniminuto. Entonces, muchas gracias a todos. Nuevamente, profesor Omar, mil gracias por habernos acompañado, por haber sacado un espacio de su tiempo y habernos permitido profundizar y conocer un poco más de este tema tan importante en los contextos escolares, como ustedes los mencionaron, y pues también en otros escenarios educativos. Muchas gracias a todos. Espero que pasen muy buena noche. Tani, no sé si tengas algo que decir adicional. Tani. Bueno, creo que no, que no está por ahí. Creo que pasó algo con él. Pues no siendo más, les agradezco a todos, profesor Omar, muchas gracias, me despido y pues esperamos vernos en un mes en la sexta conferencia de este ciclo que continúa pues profundizando en los aprendizajes de las sublíneas. Muchas gracias, que pasen muy buena noche. Profesor Buenas Omar. noches para todos y muchas gracias por la invitación, Adriana. Feliz noche a todos. Feliz Que noche. estén muy bien. Que descansen. Buena noche. Hasta luego. Buenas noches. Gracias.